Colombia es uno de los países con una democracia más sólida de toda América Latina y ha tenido con México relaciones entrañables, cercanas a lo largo de mucho tiempo. Para mí es un privilegio tener en la entrevista al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Señor presidente, en primer lugar, gracias por aceptarme esta Sergio, muchas conversación. gracias. Es un gran placer para mí estar nuevamente aquí en México y estar en esta entrevista contigo. Presidente, hubo un acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación de un gabinete binacional. ¿Qué es eso de un gabinete binacional? Bueno, en primer lugar, nosotros hicimos una reunión muy productiva, una reunión además muy positiva con el presidente López Obrador. Como usted lo decía ahora en sus palabras al inicio, tenemos una relación histórica en muchísimos frentes. Y lo que nosotros queremos es fortalecer aún más nuestra relación bilateral en temas como comercio, inversión, seguridad, turismo, control migratorio, además ciencia y tecnología, cultura. Y el mecanismo del gabinete binacional es un mecanismo que venimos adelantando en Colombia, donde con otro país hacemos periódicamente reuniones con los ministros de las respectivas carteras. Nos fijamos objetivos comunes, cómo aumentar exportación, cómo aumentar inversión, cómo eliminar barreras regulatorias, y hacemos ese balance y esa lectura periódicamente para que se cumplan los objetivos que nos definimos. Eso a mí me parece que es una herramienta fundamental. Nosotros la habíamos empleado históricamente con algunos gobiernos limítrofes, pero al hacerlo con México reafirmamos ese compromiso que tenemos con este país y el deseo de seguir profundizando una relación bilateral. Creo que esa es una herramienta de seguimiento, pero que además eleva a nivel presidencial el cumplimiento de objetivos comunes. Presidente Duque, usted fue electo en un momento en que había muchos colombianos insatisfechos con los acuerdos de paz con la guerrilla. ¿Cómo ha quedado finalmente este acuerdo de paz que se hizo en el gobierno anterior? ¿Qué se ha mantenido? ¿Qué se ha modificado? ¿Y hacia dónde quiere usted llevar este acuerdo? Bueno, en su momento, cuando tuvimos el plebiscito en el año 2016, yo fui uno de los voceros del no. No porque fuéramos enemigos de la paz, como trataron de decirlo algunos, sino porque creíamos que se podía construir una paz que realmente reflejara el sentimiento de todo un país. Una paz sin impunidad, una paz con legalidad, una paz que brinde confianza a todos. Por eso cuando fui candidato a la presidencia dije que si llegaba a la presidencia iba a hacer una reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Y eso lo logramos. Esa reforma constitucional se introdujo. Que no tiene efectos retroactivos, es cierto, pero es un mensaje siempre hacia adelante de que la violencia no puede ser un mecanismo para buscar pretensiones políticas. Segundo, dijimos con total claridad que nosotros íbamos a retomar la erradicación en Colombia, la erradicación de los cultivos ilícitos. Entre el 2015 y el 2018, Colombia pasó de 60.000 hectáreas de coca a más de 200.000. Y nosotros logramos parar ese crecimiento exponencial, pero fortalecer todas las capacidades para enfrentar en el territorio ese flagelo. Y lo hacemos con una política integral. Y como lo he dicho tantas veces, en Colombia, mientras haya coca no va a haber paz, porque la coca es el combustible de grupos armados ilegales que pretenden lucrarse del narcotráfico y amedrentar comunidades. Por eso les hemos enfrentado sin contemplaciones, con presencia en todo el territorio nacional. Y hay un elemento también trascendental: los victimarios, Sergio, tienen también que aportar los recursos para reparar a las víctimas. Nosotros como Estado hemos cumplido en apoyar a las víctimas y también en facilitar la transición de quienes estaban en las armas, pero por eso también sacamos adelante el decreto que exige que para junio de este año los victimarios deben entregar todos los bienes para reparar a las víctimas, so pena de no caer en graves incumplimientos. Y creo que eso también fue algo que se prometió y que está además adelantándose. Y algo que es fundamental: nosotros necesitamos que la justicia en Colombia sea una justicia real, proporcional y efectiva. Hay una justicia transicional que se creó con el acuerdo, pero el gran reto de esa justicia transicional va a estar en que, en efecto, quienes cometieron los peores crímenes en la historia de nuestro país tengan unas sanciones que sean ejemplarizantes. Porque si no lo son, lo que va a haber ahí es una revictimización
de quienes fueron flagelados por esas armas. Pero en la ley anterior, de hecho, se les protegía incluso, ¿no es así? Pues es que lo que se buscaba era que no hubiera prisión, supuestamente al decir toda la verdad. Pero lo que no puede suceder es que si bien pueden darse casos de atenuar penas, lo que no puede haber es la ausencia de pena. Porque la ausencia de pena efectiva revictimiza a quienes fueron flagelados por esas organizaciones. Hoy Colombia lo que aspira es a que la justicia sea real y sea efectiva. Que pueda haber atenuaciones o reducciones sustanciales, eso se entiende. Ya Colombia ha tenido esos capítulos en el pasado. Pero lo que los ojos del mundo, los que los ojos de la justicia penal internacional van a estar mirando en nuestro país, es si los victimarios en efecto van a tener medidas proporcionales a los crímenes que cometieron. Nosotros le hemos dado como gobierno un compás de espera a esa justicia transicional, pero siempre estaremos exigiendo que la proporcionalidad sea una sanción necesaria para que las víctimas se sientan protegidas por la justicia. Señor presidente, ¿qué está haciendo para reanimar el crecimiento económico en Colombia en un momento en que todo el mundo está enfrentando retos enormes en materia económica? Sergio, lo más importante fue defender el sentido de emprendimiento en la sociedad. Yo creo en la iniciativa privada. Yo creo además en que un pequeño, un mediano, un gran empresario aportan muchísimo a la sociedad. Y por año todas las reformas fiscales que se hacían eran siempre poniéndole más costo a las empresas y por lo tanto no se crecía lo suficiente, no se invertía lo suficiente, no se ganaba en competitividad y en productividad. Usted impulsó una reforma fiscal, cuéntenos. Claro, una reforma que partió de una base. Bajar la tasa efectiva de tributación para la micro, pequeña, mediana y gran empresa en cerca de 20 puntos porcentuales. ¿Eso qué permitía? Que nosotros miráramos hacia un mayor crecimiento. Y yo recuerdo que mis contendores y mis contradictores políticos decían que eso iba a ser desacertado. Pues miren lo que ha pasado. La economía colombiana creció al 1.4 en el 2017. En el año 2019, después de casi año y medio de nuestro gobierno, creció al 3.3%. Por encima del crecimiento mundial, por encima del crecimiento regional, por encima del crecimiento de los países de la OCDE. Pero adicionalmente la inversión extranjera directa creció en el 2019 más de un 25%. El recaudo tributario creció más de un 10%. Y logramos que el año 2019 cerrara no solamente con el menor déficit fiscal en más de 8 años, sino que tuviéramos el mejor año del turismo, el mejor año de las exportaciones agrícolas, el mejor año de las exportaciones de servicios y uno de los mejores años de consumo de los hogares. Eso nos ha permitido a nosotros reactivar la economía colombiana y seguiremos teniendo ese espíritu para que el emprendimiento sea un motor de desarrollo. Señor presidente, está creciendo entonces la economía colombiana, pero al mismo tiempo Colombia se ha convertido en un imán que atrae a refugiados, particularmente de Venezuela. ¿Qué tan complicada es la situación? Grave, es grave, Sergio, porque lo que pasa en Venezuela es que hay una dictadura oprobiosa que destruyó la iniciativa privada, que destruyó la prensa libre, que destruyó los poderes independientes. Lo que tenemos en Venezuela es el aniquilamiento del aparato económico. En Venezuela un salario mínimo no alcanza ni para comprar un pan. Y muchas personas quieren buscar un espacio de esperanza para tener techo, para tener comida, para poder proteger a sus hijos. Y eso viene desde hace más de 3 años, lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros ya tenemos casi 1.700.000 migrantes en territorio colombiano. La mayor crisis migratoria que se haya visto en América Latina en su historia reciente. La comunidad internacional no ha movilizado los suficientes recursos. Mientras en la crisis siria eran miles de dólares por migrante, aquí no llegamos ni a $200. Entonces nosotros hemos tenido que llevar gran parte de este costo y hemos mantenido una política migratoria fraterna, ordenada, responsable, porque es una frontera de más de 2.000 kilómetros. Pero el reto nuestro es permitir oportunidades. Pero esto no puede ser un barril sin fondo. Y por eso nuestro llamado constante a la comunidad internacional para que vuelva la democracia
a Venezuela, para que termine la horrible noche de la dictadura y para que esa transición hacia la democracia vaya con un plan de reactivación económica que le brinde a los venezolanos oportunidades y que pueda realmente ponerle fin a esta crisis humanitaria. El nuevo coronavirus ha significado un reto para todas las economías del mundo. Estamos viendo, en primer lugar, una situación muy complicada en China, pero también en otros países del mundo. Pero sobre todo lo que estamos viendo es un cambio de la situación económica, la caída de los precios del petróleo, nuevas reglas económicas. ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué puede hacer Colombia para enfrentar estos retos? Primero, Sergio, estamos ante una situación de salud pública en la era de la realidad aumentada de las redes sociales. Entonces, esto obliga a que la calidad de la información sea muy buena para que no se generen pánicos o medidas desesperadas. Es una situación delicada, claro que lo es, que demanda lo mejor de nosotros desde el punto de vista de salud pública, desde luego, que demanda lo mejor de nosotros en controles migratorios, desde luego, que demanda la mejor coordinación institucional, desde luego. Pero también seamos claros, este es un fenómeno que se está esparciendo por el mundo y lo que nosotros tenemos que evitar es una expansión exponencial en muchos de nuestros países. Es decir, que esto no se nos salga de control. Por eso el trabajo mancomunado de los epidemiólogos con el resto de las instituciones es fundamental. Pero hay algo que también está ocurriendo y son las medidas económicas de algunos países en medio de esta turbulencia que, en mi opinión, no construyen. A mí me parece que en medio de una crisis de esta naturaleza, lo que menos conviene es que haya una disputa de poderes con respecto a la producción del petróleo, porque eso lo que termina generando es una afectación es una verdadera generalizada. guerra del petróleo, Claro, entre Arabia Saudita y eso y yo Rusia. creo que entre todos los países tenemos que hacer un llamado para que esa confrontación se detenga, porque eso lo único que puede llevar es a agudizar los problemas. Y la prueba de ello es que en México o en Colombia, producto de esa situación, hemos tenido uno de los tipos de cambio más altos que hayamos visto en los últimos años, quizás desde la crisis del 2008-2009. Pero adicionalmente, se nos han afectado las proyecciones de ingresos fiscales producto de la canasta petrolera. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la agenda fiscal del 2020, tanto en México como en Colombia, está soportada sobre los ingresos del 2019. Que lo que pase este año nos producirá una afectación desde el punto de fiscal el año entrante. Pero que tenemos también que mirar que los sectores que son importantes para nuestra economía, como el turismo, como el transporte, como la hotelería, no sean afectados seriamente por este fenómeno. Entonces nos toca prevención, atención, contención, pero también dar un mensaje a la sociedad de que podemos manejar esto con tranquilidad y que hay medidas de sanidad, como lavarse constantemente las manos, que puede prevenir cerca de 50% de contagios, no tocarnos la cara con las manos sin un lavado exhaustivo, cambiar nuestros hábitos de saludo, no estrechar la mano, sino saludar con el codo, o inclusive cambiar los saludos de besos y abrazos, son medidas que tenemos que adoptar para protegernos en la sociedad. Esto puede sonar obvio quizás, o para algunos trivial, pero son medidas de protección que hay que adoptar y que también nos tienen que llevar a que nuestra vida cotidiana se pueda mantener, pero con las precauciones debidas. Presidente Iván Duque, gracias por esta conversación. Sergio, ha sido un gran placer. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.